Antes de esas ciudades están en el infierno. Absolutamente todos, porque no oyeron la voz de Dios y no quisieron obedecerlo. ¿Cuál fue la otra que dijiste, hermano Jesús? Capernaum. ¿Qué les dijo a Capernaum? Capernaum, el Señor vivió en Capernaum. Fuiste levantada hasta el cielo, le dijo a Pedro. ¿Por qué? Porque ahí vivió el Señor Jesús. ¿Sí? Fuiste levantada hasta el cielo. Y se perdieron todos los que estuvieron en Capernaum porque nunca quisieron nada con el Señor. Yo les pregunto a ustedes y a mí. ¿Sí? Nosotros hemos sido levantados para escuchar la voz de Dios, no la del hombre. ¿Sí? Por eso el mensaje de Dios dice: si oyes su voz, no endurezcas tu corazón a causa del pecado. Repito, aquellos que hemos oído la voz de Dios, la palabra, y no la quisimos tomar en cuenta, es hacer un lado a Dios, decirle: no me interesas tú, Dios, para nada, para nada, para nada. Y quiero que veamos este análisis, amados hermanos, porque es urgente para nosotros. ¿Sí? Corremos un gran peligro cuando rechazamos oír la voz de Dios. Un peligro tremendo. Sí, la voz de Dios. ¿Se acuerdan que él decía: yo soy la voz? Yo soy una voz que clama en el desierto. Juan el Bautista. Vaya conmigo a Mateo 3, por favor. Mateo capítulo 3. Hermano, cuando uno escucha la voz de Dios, debe uno de confiar en lo que Dios dice y dejar de confiar en lo que nosotros creemos que Dios dice. Les dije Mateo capítulo ¿qué? Del 1 al 5. Dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salían a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán. ¿Cuánta gente salía a escuchar a esta voz de Dios? La voz de Dios la tenía Juan el Bautista. La voz de Dios, bendito sea Dios. Sí, Juan el Bautista fue un ejemplo de Dios. ¿Para quién? Para todo ministro del Evangelio y para todo creyente. Para todo ministro del Evangelio y para todo creyente. Su mensaje era un mensaje de Dios, no era un mensaje humano, amados hermanos. Espero que me esté aconteciendo lo mismo a mí en esta tarde. Que a mí no me estés escuchando, yo solamente soy una voz, pero que estés escuchando la palabra de Dios. La palabra de Dios es una espada, ¿sí lo sabe? De dos filos, que entra y penetra hasta partir las coyunturas y veras los tuétanos. El tuétano es algo que no se ve, pero el Señor entra hasta adentro con su palabra y nos enseña qué clase de condición tenemos delante de Dios. Olvídese de los hombres un momento, porque a veces los hombres dicen: no te preocupes, Dios es bueno, sigue adelante como vas. No nos desubiquemos ya más, amados hermanos. ¿Sí? El mensaje de Juan el Bautista era un mensaje de Dios y era para todos. Este hombre dice aquí que predicó ¿en dónde? En el desierto. En el desierto. Su mensaje no era de prosperidad. Su mensaje no era de que vengan acá a recibir su milagro. No era ese su mensaje. Era demasiado serio el mensaje que trajo Juan el Bautista, y es demasiado serio aquellos que nos atrevemos a estar frente a un público que son las ovejas de Dios. Era un mensaje de arrepentimiento. Versículo 2.
y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Ha escuchado usted la nueva forma de evangelizar? Cuando le dicen a uno: acepta a Cristo, ¿verdad? Acepta a Cristo. Y muchos dicen: bueno, pues lo acepto. Y hacen una oración de fe, pero son la gente que está más perdida sentadas en las congregaciones, porque no ha habido un arrepentimiento real y verdadero. Y ese arrepentimiento real y verdadero lo hace el Espíritu Santo. Es un arrepentimiento donde te duele lo que hiciste antes, te avergüenza lo que hiciste antes, ¿sí? Ya no te gusta pensar en esas cosas porque sabes que ofendió a Dios. Ese es el arrepentimiento verdadero, no remordimiento. A Judas le remordió la conciencia, se suicidó. Pedro, cuando ofendió al Señor 3 veces, se arrepintió. Yo les he dicho, creo que toda su vida se la pasó llorando en algún tiempo cuando él acordaba lo que había hecho con su Señor. Pero dio su vida. La historia cuenta que cuando lo crucificaron, dijo que lo crucificaran de cabeza, porque no era digno de que lo crucificaran como a su Señor. Iglesia, realmente, que Dios nos ayude a entender y a retener cuando escuchamos la palabra de Dios, la voz de Dios. Sí, la voz de Dios. El Evangelio, ¿dónde comenzó? En el desierto. Ahí lo acabamos de ver, ¿verdad? En el desierto se empezó a predicar el verdadero Evangelio. ¿Por qué en el Evangelio? ¿Por qué en el desierto y no en las sinagogas? ¿Y por qué no en el templo? Porque había sinagogas y había templo. ¿Por qué? Juan el Bautista tenía derecho de estar predicando en sinagogas y en el templo, porque era sacerdote, era hijo del sumo sacerdote. Él tenía derecho de ir al templo, pero ¿por qué no iba? Porque él sabía que se había hecho el templo una cueva de ladrones. ¿Sí lo han leído? ¿Cuántas cuevas de ladrones hay en este momento, amados hermanos, predicando el Evangelio a su modo? ¿Sí? ¿Cuántos? Y la gente no se da cuenta. ¿Por qué? Porque llega a sentarse y en toda la semana no conoce lo que dice el Señor. Y a todos le dicen amén, gloria a Dios. Muchos vendrán en mi nombre, dijo el Señor. ¿Se acuerdan? Mateo 24. Vendrán muchos Cristos, dijo el Señor. Vendrán falsos profetas y engañarán a muchos, y si fuera posible, a los elegidos también. Si fuera posible. Gracias a Dios que no es posible. Gracias a Dios que no es posible. El Evangelio comenzó entonces en un desierto, no en una sinagoga ni en el templo. Sí, amados hermanos, tenía el pueblo de Dios 400 años de no oír profeta, de no oír palabra de Dios. De Malaquías a Mateo son 400 años que voy. 400 años de no oír palabra de Dios. Bendito sea Dios. Y la aparición de Juan el Bautista causó un tremendo impacto. Sí, el mensaje era profético. El mensaje era profético, miren. No sé si se acuerdan cuando detuvieron al Señor Jesucristo y Poncio Pilato, que no quería crucificarlo, que lo crucificaran, se lo envió Herodes. ¿Se acuerdan que se lo envió Herodes? Sí. Vaya conmigo a Lucas 22, por favor. Quería lavarse las manos Poncio Pilato, ¿sí? En lugar de saber, cuando él dijo, ¿qué haré con el Cristo? No supo qué hacer con el Cristo, amados hermanos. Hay mucha gente que no sabe qué hacer con el Evangelio, si creerlo o no creerlo. ¿Qué les dije? Lucas 22. Creo que me equivoqué. Dios, ayúdame. Disculpen. Dios, en mi vida, ayúdame. Ayúdame a buscar a Jesús frente a Herodes.
es que esto lo tomé en su mano usted. Bueno, vamos a dejarlo ahí, disculpe. Es cuando se lo manda Pilato, se lo manda a Herodes. Y Herodes le hacía una serie de preguntas a Jesucristo. ¿Cuál es? Lucas 23. Gracias. Apunté mal. No sé geografía. Jesús, entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, lo remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él, y esperaba verle, hacerle alguna señal. Y el versículo 9 que dice, y le hacía muchas preguntas, pero ¿qué pasó? Pero Cristo nada le respondió. Es a la única persona, escuche bien, a la única persona en el ministerio de Jesucristo que nunca le dijo nada. ¿Por qué no le dijo nada? Porque Juan el Bautista ya le había dicho todo lo que tenía que oír. Le había dicho todo. Herodes bajaba a la cárcel y escuchaba a Juan el Bautista, y dice la Biblia que se agradaba de las cosas que le decía Herodes. Juan a Herodes. Sí. No te es lícito que estar con la esposa de tu hermano. No te es lícito estar con la esposa de tu hermano. Sí. Yo creo que por eso Herodías, su amante, lo mandó a matar. Lo aborrecía. Yo creo que Herodes, cuando estaban en la intimidad, le decía, ¿sabes qué, Herodías? Cuando estoy contigo ya no siento la misma satisfacción que antes, porque viene a mi mente las palabras de Juan el Bautista, que me dice, no te es lícito estar con la mujer de tu hermano. La conciencia. Aquí prediqué yo el hombre que mató a su conciencia fue Herodes. El hombre que mató a su conciencia. Y muchos de nosotros matamos a nuestra conciencia cuando alguien nos quiere exhortar y decir que estamos mal. Nos hacemos a un lado. No nos gusta. No nos gustan esas personas, que son las que más deberíamos de tener a nuestro alrededor, que nos exhorten, que nos digan las cosas como deben de ser. ¿Por qué entonces no le dijo nada a Jesús a este hombre? Porque Juan el Bautista ya le había dicho todo lo que necesitaba oír. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Tú sabes cómo estás viviendo delante de Dios, y Dios sabe cómo estás viviendo delante de Él. Podemos vivir apariencia porque estamos acostumbrados a aparentar lo que no somos. Pregunto, ¿no es así? Porque así es nuestra vieja naturaleza. Sí. No nos gusta como somos y aparentamos ser de otra manera. Y eso, qué tremendo es, pero todos hemos sido así, sin excepción alguna. Bendito Dios. Entonces el mensaje de Juan el Bautista era profético. Era profético. ¿Cómo vestía este hombre? ¿Y qué comía? Comida de profeta. Miel y langosta. Miel y langosta. Hoy hablaban de la gula, ¿verdad? Somos bien golosos, ¿no? Que te gusta un pastel, pues te lo acabas la semana. Lo te será. Vestidura de profeta. ¿Qué quiere decir esto? Que él jamás trató de atraer la mirada a su persona. Jamás. Él quería que escucharan la palabra de Dios. La palabra de Dios. Hay mucha gente que se viste de tal manera que quiere que la vean o que lo vean. ¿Sí? Protagonistas. ¿Sí? Queremos que nos vean a nosotros aún como cristianos y como cristianas, en lugar de que vean a Cristo a través de nosotros. Sin santidad nadie verá al Señor. El cristiano no tiene por qué ser visto, amados hermanos. No debe de ser protagonista
No debe pretender llamar la atención. Es lo que tú hablas lo que tiene que llamar la atención. Si ustedes han leído la palabra, dice que Pablo, Saulo de Tarso, era un hombre chaparrito, bajo de estatura, insignificante. Él mismo lo dice. Él mismo lo dice. Pero cuando abría su boca, los demonios temblaban. Sí. Los demonios temblaban. No quieres ser tú como él. Sí. Pablo dijo: sed imitadores de Cristo, como yo soy imitador de Cristo. ¿Cuál es el evangelio que has oído? ¿Cuál es el evangelio que estás viviendo? ¿Sigues viviendo a tus propias expensas? Tú eres el único o la única que piensas que porque lo que recibes cada quincena o cada mes o cada semana es más que suficiente, etc. No, el dinero que tú sirves, que tú recibes, nunca te va a sacar adelante. Es el Dios de la gloria. ¿Dónde está puesta tu confianza? ¿En tu trabajo o en aquel que te dio la capacidad para trabajar? Hemos ido relegando mucho como cristianos al Espíritu Santo y a la palabra en nuestra vida. Vivimos una vida de iglesia, pero no vivimos una vida cristiana como Dios quiere. Se los dije al principio, ¿sí? Se los dije al principio. Ayer que hablaba yo con el pastor Víctor, se lo decía yo: tú y yo somos unos bebés espirituales, Víctor. ¿Sí? Somos hijos de Dios, pero no tenemos esa estatura que Dios quiere que tengamos en Él. Que Él viva su vida, que demos fruto a 30, 60 y que más, a 100 por uno. Que Él sea el que sea visto a través de nosotros. Somos hijos de Dios, pero no hemos dejado que crezca la gloria del Señor a través de nosotros. Eso es lo que necesitamos, que Él crezca. Hace rato cantamos ese coro: yo quiero que me quede para menguar. Y si lo has hecho, esa palabra, esa oración con música, si la hemos hecho para nuestro corazón. Es un deseo personalísimo, que yo mengue para que tú crezcas. Pues son letras bonitas, porque son letras muy bonitas. Incluso hasta nos pueden hacer llorar en determinado momento. Pero es una realidad lo que le cantamos al Señor. ¿Sí? La predicación es para que nos cuestionemos nosotros. Dice Pablo: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, o al menos que estéis reprobados. Usted y yo nos reunimos aquí. Yo estudio para examinarme a mí mismo primero y para decirles lo que Dios me diga que yo les diga. La palabra, la predicación es para examinarnos, para examinar. ¿Por qué? Porque estamos enfermos. Estamos enfermos de pecado. Nuestra naturaleza está caída y Dios está haciendo algo nuevo en cada uno de nosotros. Sí. Si leemos en Isaías capítulo 1, que le decía el profeta a Israel: una llaga podrida son ustedes. ¿Sí se acuerdan? No. Una llaga podrida desde la cabeza hasta la punta de los pies. Nada más que no nos gusta que se nos digan esas cosas. Somos demasiado protagonistas con nosotros mismos. Y como decía alguien, a veces nos queremos la última Coca-Cola en el desierto, ¿verdad? ¿No? Y la palabra dice: ninguno tenga mayor concepto de sí mismo que el que debe de tener. Te sientes pobre, decía, te sientes muy pobre, asómate y vas a ver que hay gente más pobre que tú. Te sientes que tienes mucho dinero, voltea hacia arriba y vas a ver que hay mucha gente que tiene mucho más que tú. Pero el yo que tenemos es tremendo. Por eso dice el Señor que nos neguemos a nosotros mismos. ¿Y qué más? ¿Qué más? Tomemos nuestra cruz, ¿cuándo? Todos los días, y seguir las pisadas del Señor. No hay corona para tu vida si no hay cruz en tu vida. Nunca se te olvide esto. Sí, nunca se te olvide esto. Me decía Víctor: somos hijos de Dios, pero así como cuando nace un niño no conoce a su papá y a su mamá, porque es así o no es así, hasta que esa relación va creciendo.
Y a los 3, 4 años ya sabes quién es papá y mamá. Nosotros todavía no conocemos al Dios de la gloria. Lo vemos aquí, pero esto es para que lo experimentemos, lo que Él dice en esta palabra. ¿Cuántas cosas nos dice? Hay mucha gente que se pone a contar las miles de promesas que hay. ¿Sí? Y hay libros que exponen las promesas de Dios y creo que son los que más se compran, porque quieres por promesas y promesas. Pero ¿has visto algún libro donde diga, si obedeces, se cumplirán las promesas contigo? La salvación es por gracia. Las promesas de Dios es a base de la obediencia a la palabra de Dios. ¿Sí, amados hermanos? Es su voz. Ni usted ni yo tenemos que ser protagonistas ni tratar de llamar la atención, sino la voz de Dios a través de ti, hombre, o a través de ti también, mujer. Urge, sí, urge. La Biblia deja bien claro que Dios nos ha dado un par de oídos, ¿sí o no? Para oír primero voces físicas, ¿sí? Pero cuando nacemos de nuevo, nos da un corazón para entender, nos da ojos para ver y oídos para oír las cosas espirituales. Quiero que vaya conmigo a Deuteronomio 29, por favor. Deuteronomio capítulo 29. Versículos del 1 al 4. Este libro de Deuteronomio es una repetición de la ley y se las está repitiendo Moisés a los que iban a estar, ya estaban por entrar a la tierra prometida, ya estaban frente a la tierra prometida, y los que salieron de Egipto no entraron a la tierra prometida, murieron en el desierto, y se los estaba diciendo a los que habían nacido en el desierto. ¿Cuántos entraron a la tierra prometida de todos los que salieron? 2 familias, la de Caleb y la de Josué. Son pocos los que se salvan, dijo el Señor, sí, son pocos los que se salvan. Son pocos los que se salvan. Siempre la iglesia será una manada pequeña. ¿Sí lo ha leído? No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Sí, ama, no es cantidad, es calidad de vida. Calidad de vida. Amén. Ahí tiene usted ya la Deuteronomio 29, del 1 al 4. Dice, estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que concertó con ellos en Horeb. Moisés pues llamó a todo Israel y les dijo, vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas. Al que voy es al versículo 4. Pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Qué tremendo, ¿no? Ellos vieron todo lo que hizo el Señor en su trayecto del desierto. Vieron de qué manera Moisés levantó la vara y se abrió el mar. Vieron de qué manera Moisés le pegaba la roca y salía agua. Los mantuvo el Señor en el camino hacia la tierra prometida. ¿Sí se acuerdan o no? Ellos vieron señales y maravillas. Tremendamente vieron cosas, pero el Señor no les había dado lo que nos dio a nosotros cuando nacemos de nuevo. ¿Sí? ¿Qué nos dio? Corazón para entender. Corazón para entender. Si tú no tienes ese corazón, no entiendes las cosas de Dios. Toda la salvación es obra de Dios. Nos da un corazón nuevo y nos quita un corazón de piedra para que nos vayamos ubicando en nuestro camino como cristianos. Un corazón de carne. ¿Qué más nos da? Ojos. Ojos, lo dice la palabra en Juan capítulo 3.
El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y nos da que oídos para oír. Oídos. Pregunto, ¿tendremos nosotros ese corazón nuevo? ¿Tendremos esos ojos para ver y oídos para oír? Porque solamente a esos, a los que Dios dice, si escuchas hoy su voz, que no se endurezca tu corazón. Esto no es un juego. Tu vida no es un juego. Tu alma no es un juego. ¿Sí? Tu alma o se va con Dios o se va a un lugar de condenación eternamente. Tenemos que entender qué cosa es el Evangelio. Tenemos que entender qué cosa fue lo que pasó en la cruz del Calvario. ¿Quién fue el que murió por ti? ¿Quién fue el que murió por mí? Si no lo has entendido, jamás vamos a entender y a obedecer lo que Dios nos dice cada día por su palabra. Dice, hermano, es imposible. Amén. Yo te lo digo. Amén. Es imposible. Pablo lo dijo. Sí. Por eso nos dejó escrito, todo lo puedo en Cristo. Tú no puedes vivir el Evangelio si es que no tienes un corazón nuevo, tienes una vista espiritual y oídos espirituales para continuar hacia adelante. Pregúntate, ¿los tienes? Sí, los tienes. Porque si no los tienes, si no los tengo yo, deberemos espantarnos. Porque solamente somos simpatizantes del Evangelio. ¿Sí? No puedes obedecer si no tienes los oídos espirituales que Dios nos da. No lo puedes hacer. Ha sido un Evangelio muy light el que hemos escuchado durante décadas y décadas. Yo lo escuché. Nada más que ese Evangelio me hacía a mí caminar con mi propia fuerza y lloraba yo mucho. Todos los domingos pasaba yo enfrente a llorar porque lo que me decían es que no podía yo hacer las cosas. Sí. Hasta que alguien me dijo, se los comenté, hermano Murreta, métase a estudiar la Biblia y métase con Dios en oración y Él va a cambiar todas las cosas. Él le va a salir al encuentro para que no tenga usted vida de iglesia. Y ahí desde ahí se me quedó eso de que yo nunca he visto un naranjo pujando para dar naranjas. ¿Usted lo ha visto? Así las ramas, ¿no? Ya salió una, ¿no? Ya salió otra, ¿no? Así caminaba yo, pujando para dar fruto. Hasta que me dijeron, es el Señor el que hace las cosas. Yo creo que usted nació de nuevo, si no, no pasara aquí cada domingo a derramar sus lágrimas de angustia. Sí. Quería yo cambiar y no podía. ¿No te pasa a ti eso? Porque el alfarero es el que nos cambia. Pero primero tiene que sacar todo lo que tienes en tu corazón. Todo. Para darte esa vida nueva, una vida de victoria. Si has leído que debemos de caminar de gloria en gloria, si lo has leído una vez, ¿estás caminando de gloria en gloria o de derrota en derrota? Porque Dios no falla. Somos los predicadores y los que escuchan a esos predicadores los que fallan. Sí. Es una guerra, es una guerra contra tu yo, contra el mundo y contra Satanás. Por eso está Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Es una guerra a muerte y Satanás se presenta como ángel de luz y sus ministros también. Necesitamos despertar, hermanos. Dejar de estarnos consintiendo tanto a nosotros mismos.
Dejar de estar justificándonos a nosotros mismos y dejar que el que justifique sea Cristo, Cristo de la gloria. Es que, ¿verdad? Todavía sigue sonando en las voces de nosotros, es que, como sonó en el huerto del desierto, es que la mujer que tú me diste. Y tú quisiste, Eva, es que la serpiente del Señor. Nadie quiso reconocer su culpabilidad. Por eso los tuvieron que sacar del huerto del Edén. Necesitamos reconocer nuestra responsabilidad, amados hermanos. ¿Cómo estamos delante de Dios? ¿Tienes por qué vivir en escasez? ¿Tienes por qué tener carencias? Pregunto, si tú eres cristiano no tienes por qué tener carencias de nada. Se los he dicho, Mateo 6:33, más busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas te serán dadas por añadidura. Todas las cosas. Jamás verás un justo desamparado, ni que sus hijos mendiguen pan. Tienes por qué estar pedir prestado. Tienes por qué andar pidiendo prestado si eres hijo, hija de Dios. Sí, el Salmo dice que nosotros somos los que prestaremos. Dios nos da más que suficiente, porque Él mismo dijo, más bienaventurada cosa es dar que recibir. Sí. Y no te estoy hablando de lujos ni de riquezas, amado hermano. No. Probablemente algunos de ustedes han estado en alguna estabilidad económica de la clase media, qué bueno. Pero hay otros que no, pero de todos modos no necesitan nada. Porque Dios se comprometió con ellos y ellos tomaron en serio la palabra del Señor. Probadme. ¿Sí? ¿Lo has escuchado alguna vez? Probadme en esto, dice el Señor. ¿Sí? ¿Con qué? Con los diezmos y las ofrendas. Dios no necesita tu dinero. Tú eres el que necesitas obedecerle a Dios. ¿Sí? Ese es conflicto entre tú y Dios. Probadme en esto, si no voy a abrir las ventanas de los cielos y derramaré, ¿qué? Hasta que sobre y abunde, y seréis tierra deseable. Pasamos por la ventana y viene un hermano y viene a pedirme prestado. Sí. ¿Verdad? ¿Y cuál es el evangelio que estamos proyectando? Quiero construir y voy al gobierno a que me den cemento, ladrillos, etcétera. La iglesia tiene que decir, la iglesia quiere tener un sitio, la misma iglesia Dios nos ha de dar para tener un sitio propio. ¿Sí, amados? Y no para mandar a hacer tamales para vender para el terreno. No, Dios no es tamalero, amado hermano. No. Dios es el dueño de todo el oro y toda la plata. ¿Sí? Necesitamos oír su voz y confiar en Él, en lo que Dios dice. Confiar en lo que Dios dice. Y les toqué algo que nos importa mucho, que es el dinero, ¿no es cierto? Como dice, dime dónde está tu cartera y te diré dónde está tu corazón, ¿verdad? Es más o menos así, dice. Bendito sea Dios. Hermano, esta gente, Dios señala, si has leído bien el tránsito de esta gente, dice que sus ropas no se desgastaron. ¿Sí lo has leído? Ni sus zapatos tampoco. Y no eran de la Canadá, ni de Tempa, ni de Froshego. Dios los estaba. Yo lo creo, porque aquí está. Sí. No se enfermaron. En esos 40 años no hubo ninguna enfermedad. Hubo rebelión y hubo muerte por esa rebelión. Sí, bendito sea Dios. Por eso en Apocalipsis se nos dice
Que el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Si yo no tengo el oído circuncidado, tengo el Evangelio en la mente, no en mi corazón. A 30 centímetros. 30 centímetros. Aquí lo tengo, pero no soy salvo. Me faltaron 30 centímetros para en el corazón cristocéntrico. Y sabes que para creer tienes que experimentar la palabra, porque no puedes creer si no la experimentas. No puedes decir que algo sirve si tú no te fue útil en tu vida. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo o no? Y cuando tú ves la palabra y la vives, puedes decir que es cierta la palabra de Dios. Se hace carne en tu vida la palabra de Dios. Sí, amén. Amén. ¿Me quiere acompañar a Hebreos 3, por favor, otra vez? Somos hijos, pero seguimos, después de 38 años, seguimos siendo bebés espirituales. No conocemos a Dios. Teniendo tanto tiempo, dice Pablo en Hebreos, ya deberías de ser maestro o maestra. ¿Cuánto tiempo tienes en una congregación? Ya deberías de ser maestro. Ya deberías de ser maestra. Pero tienes necesidad todavía de leche espiritual. ¿Qué te es esto, hermanos? Bendito Dios. Hebreos 3. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hermano, se nos advierte del peligro que corremos de rechazar la voz de Dios. Si oyeres hoy su voz, no endurezca tu corazón como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Dios, ¿es posible provocar a Dios? ¿No lo estás provocando? ¿No lo estoy yo provocando? Cuestiónese. Cuestiónese. Y me da miedo. Aunque dicen, es que a Dios no hay que tenerle miedo, por favor. El profeta Isaías dice que Jehová sea nuestro miedo y nuestro temor. Salmo 119 dice el rey David, de tus juicios tengo miedo. De tus juicios tengo miedo, dice el rey David. Él vio el juicio que le vino sobre Saúl por desobediente. Bendito es Dios. Se nos advierte del peligro que corremos de rechazar la voz de Dios. Si Dios habla, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice? ¿Hay alguien que pueda decir algo? Dios me dijo esto. Porque ahora dicen, Dios me dijo. Bueno, ¿qué te dijo Dios? ¿No te habló de obediencia a Dios? ¿O son promesas? No les hagas caso. Porque cuando tú obedeces, las promesas caen. Caen. ¿No has oído lo que dice? Y estas señales que ¿a quién? A los que creen. Te van a seguir. Volteas ahí vienen. Porque así está establecido. No tienes que pasar al frente y que te diga yo, te paso mi unción. La unción no se pasa. Tiene un precio. Tu vida. Tu vida. ¿Se han visto esos espectáculos? Recibe. Recibe. Ah, Dios. El único que da el Espíritu Santo es el Padre. Nadie más. Nadie más. Entonces se nos advierte el peligro que corremos de rechazar la voz de Dios. Le repito, si Dios habla, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice Dios cuando habla? ¿Qué te dice cuando está aquí la palabra? Y tienes corazón, tienes ojos y tienes oídos espirituales. Dios te habla aquí. El otro domingo se los dije, ¿no? De que hoy que dijo el hermano, la última vez que me habló un profeta,
fue hoy en la mañana cuando leí el profeta Elías, porque ahora hay muchos profetas por todos lados, ¿no? La última vez fue hoy en la mañana que leí el libro del profeta Elías. Ya no hay profetas, amados hermanos. Ya no hay apóstoles. Hay 3 ministerios: evangelista, pastor y maestro. Y eso los tiene que tener un pastor. Tiene que ser también maestro, pastor y evangelista. Tiene que seguir predicándole en las calles a donde anda. Predicando. El pastor no tiene por qué pensionarse. Yo ya me quisiera pensionar, pero pues nada más tengo 1000 pesos. Sí. Me estoy explicando, amada iglesia. Hoy, no mañana. Ayer ya pasó. Mañana quizá no vendrá de su casa. Hoy es el día en que Dios quiere que nos pongamos a cuentas con Él. En serio. Hoy. Bendito Dios. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, Dios hablaba y ¿qué pasaba? Sucedían las cosas. Abría la voz. Y abría la boca y decía: produzcan las aguas seres vivientes. ¿Sí o no? ¿Sí lo han leído? Y le decía a la tierra: escucha a la tierra, produzca la tierra árboles según su especie. Sí. Cuando Jesucristo estuvo aquí físicamente, todo obedecía a su voz. Todo. Un día iban una de las barcas, iban a pasar al otro lado, a donde estaba el Gadareno. Sí. Satanás sabía que iban para allá y les envió una tormenta tremenda. Sí. Y les empezó a dar miedo. ¿El Señor cómo iba? Dormido. Señor, despiértate. ¿No ves que nos estamos muriendo, Señor? No te pasa a ti, al revés. Tú estás bien dormida y cuando viene el problema, la tormenta, es cuando quieres que el Señor te saque adelante. ¿Verdad? No. Despiértate. Y el Señor se para. Imagínense. No estoy pidiendo que visualice porque eso no es de Dios. Imagínense ese espectáculo. Lo puede usted ver. Estaba la tormenta, pero fuerte, con ganas. Y eran pescadores, amado hermano. Eran pescadores. Y se para el eterno Dios hecho hombre. ¡Calla! ¡Enmudece! Y vino la paz. Nosotros estamos viviendo una tormenta, pero el Señor no va a callar cuando Él quiera. Mientras tanto nos está fortaleciendo en la fe. Sí. Yo no sé si tú estés pasando una tormenta, clarificar. Si la tormenta te viene por pecado, arrepiéntete. Si la tormenta te viene porque eres un hijo y una hija de Dios fiel, dale gracias a Dios porque vas a salir más parecida a Cristo Jesús. Para eso son los problemas de nosotros, las tormentas, para parecernos más a Cristo, para tener más confianza en Dios, para que cuando hables salga el poder de Dios porque tú lo estás experimentando. ¿Qué pasó con Job? Aquí cantamos un canto muy bonito, ¿no? Que está en el libro de Job. Conozco que todo lo puedes. Es una mentira que le cantamos a Dios. ¿Me explico o no me explico? ¿Conoces tú que Dios todo lo puede? ¿Conoces que Dios todo lo puede? ¿Has experimentado que Dios todo lo puede? Cuando viene un conflicto, analizas el conflicto, ¿por qué te vino? Y si fue por maldad o porque hiciste algo mal, te arrepientes y Dios te restaura. Pero cuando andas buscando, oteando, a ver qué cosa fue lo que hice, Señor, para que venga esto, y no encuentras nada, es Dios que te mete en el problema. Porque se acostumbra a Dios. Él te mete en el problema. ¿Para qué? Para que su nombre sea glorificado a través de nosotros. ¿Sí? Imagínate que el hombre diciendo, aunque él me matare,
aunque Él me matare, en Él voy a esperar. Él sí tuvo la autoridad de decir, conozco que todo lo puedes. De oídas te había oído, Señor. De oídas te había oído. Y todavía les habla el Señor a sus tres amigos, ¿no? Que mientras estuvieron callados 7 días no había problema, pero ya después ya no se pudieron quedar callados y empezaron a hablar. Y les dice, mi siervo Job va a orar por ustedes para que yo los perdone. ¿Sí se acuerdan de eso o no? Sí. Así es de que cuando alguien hable mal de ti, a lo mejor Dios te lo manda, va a decir, oye, perdóname que hable mal de ti, ora por mí para que Dios me perdone. Cuidado con hablar mal de la gente, no somos jueces de nadie. Tenga cuidado con su lengua. Si quieres ver días buenos, refrena tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Primera de Pedro lo dice. Refrena tu lengua. Sí, cuidado con esa lengua. La única lengua que me gusta a mí es cuando la hace mi esposa. ¿Sí? A mi nieta también. Nos hace tacos de la pastora, dice mi nieta. Bendito sea Dios. Iglesia preciosa, Cristo viene. Cristo está a la puerta. ¿Cómo estamos en ese aspecto? ¿Cuántas veces has oído la voz del Señor? ¿Y cuánto de lo que has oído has puesto por obra en tu vida? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Analízate, por favor. ¿Cuánto? Porque no es que sepas dónde está el versículo, el capítulo, etc., sino que la Biblia, tú seas una Biblia. Tú seas una Biblia. Iban unos marineros, obviamente en un barco, ¿no? El capitán era cristiano y tenía algunos marineros cristianos. Y le dijo a uno de los marineros, jefe, fulanito de tal necesita hablar con usted. Y le dice el capitán, voy a hablar con él de este análisis, llévale una Biblia para que la lea. Y le dice el marinero, capitán, usted es la Biblia de ese compañero. Él necesita hablar con usted, no leer el libro. Usted es la Biblia de esa persona. Usted puede aplicarse eso. Que la palabra abunde en nuestros corazones, para que cuando abramos la boca, hablemos gracia, dice Efesios capítulo 4, que fluya salvación a través de tu boca. ¿Sí? Isaías reconoció cuando vio la santidad del Señor, que reconoció, ay de mí que soy muerto, porque siendo un hombre de labios inmundos, han visto mis ojos la gloria de Dios, y habitando en medio de un pueblo de labios inmundos, reconoció. Inmediatamente el Señor envió un arcángel con un carbón encendido. ¿Quién es el carbón encendido que limpia? Cristo. Sí, le limpiaron. Y después que le limpiaron tu pecado ha sido perdonado. Entonces se le abrió el entendimiento y los oídos a Isaías, ¿se acuerdan? ¿Y qué escuchó? ¿Quién irá por nosotros? Dios Padre, Cristo y el Espíritu Santo. ¿Quién irá por nosotros? Cuando el Señor te abre el entendimiento y los oídos, tú le vas a decir igual que decía Isaías, envíame a mí. Pero mientras no sea así, vas a quedar sentado y sentada siempre sin eficacia en tu vida como cristiano. Un cuerpo camina, la iglesia es el cuerpo de Cristo y tiene que caminar sembrando la palabra por donde caminas, por donde andas. Calla, enmudece, le dijo Jesús a la tormenta. ¿Y qué pasó? Se tranquilizó. Cuando estuvo frente a toda clase de enfermedades, las enfermedades, todo virus moría con la palabra del Señor. Se acababan las enfermedades.
Sí, amados hermanos. Le hablaban los demonios, ¿y qué pasaban? Los demonios huían. O sea, los demonios que habitaban en humanos. Todavía hay de esos demonios habitando en humanos. Sí. Los echaba fuera. Señor, has venido antes de tiempo para enviarme al abismo, así le decían algunos demonios. He escuchado en mi caminar cristiano desde hace como 20 años que he escuchado yo: en el nombre de Jesús te ato y te echo fuera al abismo, te envío al abismo. Con tanta gente que hace eso ya no hay demonios, ya todos están en el abismo. ¿Verdad? Pero no creemos. Bendito sea Dios. Habló a su amigo Lázaro. ¿Sí se acuerdan? Juan capítulo 11. Habló a su amigo: Lázaro, sal de ahí. Qué tremendo. Qué tremendo. Sí. Y Lázaro, ¿qué pasó? Resucitó. La muerte no pudo detenerlo. Esa es la voz de Dios. La voz de Dios. Por eso hay que dice el Señor: si oyes hoy su voz, que no se endurezca más tu corazón por causa del pecado. Todo obedece la voz de Dios, pero el hombre tiene libertad de decir no. ¿Cómo estás tú y cómo estoy yo? Porque sabes lo que tienes que hacer. ¿Y qué haces? Mañana. El hombre del mañana. Mañana. Dice Eclesiastés: lo que te venga a hacer, hazlo pronto. Ya. Y más en esto de ir y predicar el Evangelio. Más en esto de que vivas la vida que Dios quiere que vivas. Una vida de victoria. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Que tienes problemas, todos los cristianos tienen problemas de diferente tamaño. En la medida que crece el Señor vienen más problemas. No se les olvide. En la medida que crece el Señor en tu vida vienen más ataques, pero tienes más poder para salir adelante. Si el Señor dice que Satanás no tiene ni suerte ni parte con nosotros, porque para eso apareció el Hijo de Dios, esa es una verdad. Pero Satanás te puede hacer que pierdas el tiempo en otras cosas, que realmente no son malas las cosas, pero lo que es malo es que hagas otras cosas que no tienen ningún sentido y dejes de hacer las cosas que quiere Dios que hagas. ¿Me expliqué? ¿Me expliqué? Todo obedece su voz, pero el hombre no tiene libertad de decir, el hombre tiene libertad de decir, no, Señor. Mire, Juan 3, por favor. Juan 3. La libertad, amado hermano, tiene responsabilidad. Tiene responsabilidad. Hay muchos que dicen: es que Dios nos dio libre albedrío. No es cierto. No es cierto. Todo hombre está debajo de la tutela del diablo o está debajo de la tutela de Cristo, del Espíritu Santo. Así lo dice la Biblia en Colosenses 1. ¿Sí? Ya tiene usted Juan 3, 19 y 20. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El Señor nos llama, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Usted le habla a una persona del Evangelio, y puede decirle: sí, ahí voy a estar yo, ahí voy a estar, y no viene. ¿Por qué? Nadie puede venir a mí si mi padre no lo trajera. Si mi padre no lo trajera. Usted dedíquese a predicar el Evangelio. Y si quiere invitarlos aquí, pues pastorelos, cuídenlos. Sí, pero nadie puede venir a Cristo si el Padre no lo trajere. Dele gracias a Dios, porque el Padre lo trajo a Cristo.
no? Romanos 1. Si usted escucha la palabra del Señor y sabe lo que tiene que hacer y no lo hace, está usted en un conflicto muy grave con Dios, de desobediencia, muy grave con Dios. Romanos 1, del 18 al 20, dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, o sea, divinidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Nadie se va a poder excusar con Dios cuando estemos delante de Él. Y va a ser uno por uno vamos a pasar. Cada uno va a dar cuentas de sí a Dios. Luego sigue diciendo otra cosa más tremenda de los versículos 28 al 32 de Romanos 1. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿qué entiendes cuando dices ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios? ¿Habló Dios con ellos o no? No aprobaron tener en cuenta a Dios. Dios nos entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Una mente reprobada. Si sabes de cómo está la humanidad, ya rebasó los límites de la decencia, de la inmundicia. En Canadá, cómo se meten los hombres y las mujeres con los animales. Eso ya tiene añísimos. En el campo, los campesinos se metían con las vacas. Así está la maldad. Las mujeres con perros. Dice uno, no es posible, por favor. Por favor. El sadismo que hay. La lujuria, libidinosos que hay. ¿Cómo es posible aquí, en el mismo Saltillo, alguien que en una escuela violaron a un niño de 4 años? ¿Qué dice uno? ¡Ay, qué bárbaro! Nos debiera de dar carga, porque somos la sal de la tierra, dice el Señor. ¿Sí? La sal de la tierra preserva de la pudrición. Si sabes que para eso sirve la sal, preserva que se pudra algo. Nosotros somos esa sal aquí en este mundo. Y cuando tú y yo vivimos lo que Dios dice, se está preservando al mundo de lo que viene en Apocalipsis. Cuando se vaya a la iglesia, entonces no va a haber nadie que esté orando. Vendrá la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Sí, los hijos de desobediencia. Ahora, hoy, si escuchas la voz de Dios, ya no te quedes sentada ni sentado. Sí. Dile, ¿qué quieres que haga, Señor? ¿Qué quieres que haga? Así le dijo Saulo de Tarso al Señor. ¿Qué quieres que haga? Ve a la ciudad y te va a decir lo que tienes que hacer. ¿Qué quieres que haga? Bendito sea Dios. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados, habla de testa, de cabeza, sus pensamientos, estando su cabeza llena de pensamientos de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios. Hay gente que aborrece a Dios. La mayoría de la gente aborrece a Dios. Injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural. Aquí hablan de los homosexuales y las lesbianas. Implacables. ¿Cómo están matando gente, no?
Oye, ¿cómo es posible que en Guanajuato en un día mataron 25 personas? Así está la situación. Y les digo que no es culpa del que está de presidente. Él tiene una responsabilidad por no dar la seguridad que debe de dar. Romanos 13 dice que no en vano lleva la espada. Pero él no tiene la culpa de lo que pasa, es lo que está aconteciendo en el mundo. ¿Me explico? Está profetizado que la maldad se iba a incrementar. Sí. Bendito sea Dios. En lugar de andar protestando, hay muchos de nosotros que andan protestando, mejor que se pongan a orar, pidiendo misericordia al Señor, pidiendo paz, no paz para acá, sino paz con Dios, porque creo que tenemos problemas con Dios nosotros, por no estar haciendo lo que Él le ordena. ¿Qué más sigue diciendo? Versículo 32, aquí es donde yo veo esto que es tremendo, dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Nadie se va a ir al infierno si no entendió el juicio de Dios. Pero dice, me vale, yo hago lo que me dé la gana. ¿Sí he escuchado esas expresiones? Yo vivo como se me dé la gana. ¿Cómo no? Sí. Aleluya. Pero el no oír la voz de Dios tiene sus peligros. Y son peligros eternos. Son peligros eternos, amados míos. Tal vez a lo mejor no obedeces a tu papá o a tu mamá como joven, etcétera. Pero eso no pasa desapercibido delante de Dios. Cuando un niño no obedece a su papá, ¿a quién está desobedeciendo? A Dios. Porque es Dios el que lo puso como autoridad. Fíjese hasta dónde va la situación. ¿Se acuerdan lo que leímos hoy en la clase? De esos muchachos borrachos y glotones que constantemente sus padres le están diciendo, le están llamando la atención y no quieren obedecer. ¿Cuál era el mandamiento de Dios? Llevarlos a los ancianos del pueblo para que lo mataran a pedradas, para acabar con el mal en Israel. Yo creo que si se hubiera sido, yo ya no estuviera aquí al frente. Gracias a Dios que el Señor me salvó. No podemos jugar con Dios, amada iglesia. ¿Sí? El no oír la voz de Dios tiene sus peligros. Hebreos 3, versículos 10 y 11, que dice, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. ¿Qué pasa? Dios se disgusta, Dios se enoja. Oiga, para que Dios se enoje, si es un Dios de paciencia. Dios es un Dios pero para que tú y yo le causemos que se acabe la paciencia, ¿cuántas cosas no habrán hecho estos? Sí, ¿verdad? Dios de mi vida. Hermano, versículos 7 y 8 dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Hermanos míos, si oyereis hoy su voz, el pueblo de Dios provocaba a Dios. El pueblo de Dios provocaba a Dios. Yo te pregunto, ¿no lo estaremos provocando tú y yo? Piénselo. 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 Ayer me estaba hablando, ¿sí? Y hoy me vuelve a hablar. ¿Sí? Tuvimos un disgusto, mi esposo y yo. Y no sé por qué. No sé por qué. Pero la carne. ¿Sí me explico? El yo interviene. ¿Y qué tengo que hacer yo? Ejercitar el ministerio de qué? De la reconciliación. Ejercitarlo. O ella también. Hoy lo ejercitó y me dio mucho gusto. Me dio mucho gusto. Sí.
No es decir, como dice mucha gente, es que son buenos los pleitos porque las reconciliaciones son mejores. Ah, por favor. Me trae un ramo de flores. ¿No es cierto? Así dicen, yo he escuchado. Me traen serenata. No, hermanos. Dios, ¿qué te dice? A mí me interesa mucho tu familia, ¿sabes? Muchísimo, como no tienes una idea. Como no tienes una idea. Y a ti te repito, si tú no estás haciendo tu labor de sacerdote en tu casa, ya tienes problemas graves con Dios. Ya tienes problemas graves con Dios. Y no me vayas a decir, es que no tengo tiempo, por favor. Por favor. Por eso está la iglesia así, por la falta de sacerdocio en los hogares. Por eso está la iglesia así, porque los pastores no les dicen a la iglesia lo que tienen que hacer. Porque se les van, pues que se vayan. Que se vayan. Que se vayan. Cada alma que entra aquí es una responsabilidad mía. Mía. Sí. Porque Dios me puso como guarda de ustedes. He puesto guarda sobre Jerusalén, la Jerusalén celestial. Todo el día no callarán jamás hasta que restablezca Jerusalén. Eso lo dijo el profeta Isaías para aquel tiempo, pero la aplicación es para hoy. La nueva Jerusalén, que es la iglesia. He puesto guardas, no van a callar hasta que restablezca a mi iglesia. Dios va a restablecer a su iglesia. Y quiere empezar contigo. Quiere empezar contigo. Ya ponle un hasta aquí a tu hombre viejo. Sí. Haz lo que Dios te dice que te hagas. No vayas a tener un despertar tremendo donde vas a empezar a gritar, ¿verdad? Como aquel hombre rico. Envía a Lázaro para que me dé un poquito de agua, porque no aguanto lo que está pasando, ese tormento de llamas. No son llamas de cerillo, son llamas de que la conciencia te remueve y te revuelcas y te revuelcas, porque no quisiste arrepentirte, porque no quisiste nada con Dios, a pesar que Dios insistía hasta que te soltó, como es de Romanos capítulo 1, por cuanto no tomaron en cuenta a Dios. Dios nos abandonó. Dios de mi vida. Qué peligroso. El pueblo de Dios provocaba a Dios. Ahí está el versículo 8. No endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. Esa provocación disgustaba a Dios, versículo 10, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Dios. Hermano, ese pueblo transitó 40 años en el desierto. Sí, 40 años. Versículo 9. Donde me tentaron vuestros padres y me probaron y vieron mis obras. 40 años vieron sus obras y seguían provocando a Dios. Les dije en la mañana, ¿no? Del trayecto de Israel a la tierra prometida eran 40 días. 40 días. Por su provocación, por su necedad, 40 años en el Gilgal. Gilgal significa círculo. Vean el caminar, vean, escudriñen la escritura y van a ver cómo el Señor lo regresaba a la misma ciudad y a otra ciudad de repente. 40 años. ¿Qué necesidad? Yo te pregunto, ¿cuántos años tienes de que estás dando vueltas y no has entrado al reposo de Dios? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años tienes de oír el Evangelio y no has entrado a donde está la gloria de Dios, donde está la paz de Dios para tu vida? Seguimos provocando a Dios. ¿Quién tiene más importancia en tu vida? ¿Quién te importa más en tu vida? Voy a decir como,
Dios, dice la gente, no grita, pero Dios, no analiza lo que se les está preguntando. ¿Quién importa más en tu vida? Nos vamos a casar con Cristo. Imaginas que estés a punto de casarte y de repente entra otro y volteas a verlo o a verla, ¿no? Así está la iglesia. Sí. Ya está comprometida, pero tiene otro novio. ¿Cuál es ese novio? ¿Cuál es? Tu trabajo. Que no te deja desempeñar las cosas de Dios. ¿Qué otra cosa? ¿Quieres el éxito? ¿Quién es tu novio que te está apartando de aquel con el que tienes compromiso? ¿Quién es? ¿Me estoy explicando? ¿Sí me estoy explicando? En cada circunstancia, Dios suplió sus necesidades de ese pueblo. Y a pesar de que las suplió, no los dejó entrar a la tierra prometida. El Señor es bueno. El sol sale para justos y para injustos. Hay una gracia común. Y muchos de los que nos reunimos estamos bajo esa gracia común, pero no debajo de la gracia salvadora. Tenemos para comer, tenemos trabajo, etc. Incluso decimos, gracias doy a Dios. Pero estás obedeciendo lo que realmente Dios te dice que hagas. ¿Lo estás obedeciendo? Bendito sea Dios. Y aún así, a pesar de todo lo que les dio, no obedecieron. Si nosotros no obedecemos su voz, vamos a pasar lo mismo, amados hermanos. O a lo mejor no hemos nacido, no tenemos oídos circuncidados, no tenemos vista espiritual porque no hemos nacido de nuevo y no tenemos un corazón nuevo. Seguimos con el mismo corazón. Duro, endurecido. ¿Por qué tengo que hacerlo? Si escuchas eso, es que tienes que hacer eso. ¿Por qué lo voy a hacer? ¿Por qué lo voy a hacer? Muchos dicen, Dios perdona, Dios es bueno. Claro que es bueno, pero es justo también. ¿Sí? Es justo. Dios es un Dios consumidor, si lo leen en Hebreos. El Dios que tenemos es un Dios consumidor. Por eso la misma palabra dice que por su misericordia no hemos sido consumidos. No hemos sido consumidos. Y hablo de mí. Por su misericordia no he sido consumido. Cada vez que oímos su mensaje y no lo obedecemos, se va endureciendo nuestro corazón más y más. Si no hacemos lo que hemos aprendido. ¿Sí? Y entonces sucede que el Espíritu Santo se contrista. ¿Sí lo sabe usted? Efesios 4:30. Ya estoy terminando. Efesios 4:30. ¿No tendrás tú el Espíritu Santo contristado? ¿Ya lo tiene usted? Efesios 4:30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellados para el día de la redención. ¿Cómo contristamos al Señor? ¿Cómo contristamos al Espíritu Santo? ¿Hay alguna manera? Sí, mire, del 25 al 31 de Efesios 4. Por lo cual, desechando la mentira, sigues diciendo mentiras. Si tú eres una persona que dices mentiras, que tienes un compromiso y no lo cumples, eres una mentirosa o eres un mentiroso. ¿Me están escuchando? Y no hay mentiras, como dicen, por lo cual desechando la mentira, porque cuando tú haces una mentira o dices una mentira, tú estás de parte de Satanás, que es el padre de la mentira. ¿Sí? Hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. Te vas a airar, pero ¿por qué te vas? Vale la pena.
¿De qué te vas a enojar? ¿O qué te enoja? Es que me agredió. ¿Eso te enoja? Ah, por favor. Enójate cuando tu vida ofenda a Dios. ¿Sí? Ah, es que yo. No, hermano. No. Airaos, pero no pequéis. Llénate de ira por la maldad que hay y clama a Dios. No te vayas en contra de la gente. Clama a Dios que meta su mano en esa gente. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, te enojaste en la mañana ya para cuando ya te pusiste esa cuenta, ¿no? ¿Por qué dice esto el Señor? Porque el 27 dice, ni deis lugar al diablo. Ahorita te iba a decir, voltea a ver quién está a tu lado, pero no, decía el diablo. Ni deis lugar al diablo. Y le das lugar al diablo y empieza tu casa a desmoronarse. Poco a poco empieza a romperse la relación. Llega un momento que vive nada más porque tiene que vivir ahí. No hay nada de nada. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga una buena casa con albergue y pueda tener un carro convertido, ¿no, verdad? Eso dice mi Biblia, no sé qué dice la suya. Porque luego queremos todo para acá. Todo. Queremos vivir aquí como si fuéramos a vivir eternamente. Para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Escuche bien. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar salvación a los oyentes, dar gracia, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Si no hacemos esto, el Espíritu Santo se contrista y podemos ir mucho más allá. Podemos, ¿qué dice? Apagar el Espíritu. Apagar el Espíritu. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19. No apaguéis el Espíritu. No lo apagues. Cuidado con que el Espíritu Santo ya no te diga nada. Qué triste va a ser tu vida. Eres hija y eres hijo, pero no hay absolutamente nada de relación entre tú y el Señor. Algo tiene que suceder en tu vida. ¿Sí? ¿Estará apagado el Espíritu Santo en tu vida? Estás pasando por un sequedal, o sea, no hay gozo en tu vida. Tienes que buscar otra cosa para sentirte contenta o contento. Comprarte una ropa ahora con el Black Friday o algo así. Es que tengo que comprarme algo para que estar alegre. No lo dicen así, pero así pasa. Es mi terapia, dice. ¿Dónde voy a Estados Unidos? Voy al mall, ahí es mi terapia. Y hermano mío, si es así nuestra vida, qué triste vida estamos llevando como cristianos. De veras, no hay eficacia en nuestra vida, para nada. ¿Crees tú que sí? Pero no, amados hermanos. No, lo dice el Señor. Entonces, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, si oyeres hoy su voz. 3 veces aparece en Hebreos capítulo 3 esta advertencia, en el versículo 7, en el versículo 13 y en el versículo 15 aparece, si oyeres hoy su voz. ¿Cuántas veces aparece? 3. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo te están diciendo hoy, si oyes mi voz, no endurezcas tu corazón por causa del pecado. ¿Qué es pecado? Todo lo que no es de fe es pecado, porque agredimos a Dios. La fe viene por el oír por la
Hoy has oído su voz, iglesia. Hoy has oído su voz. Contesta. ¿Has oído su voz? La segunda pregunta. ¿Vas a hacer lo que Dios dice que hagas? ¿Vas a hacer lo que Dios dice que hagas? Ya es tu responsabilidad, ya no es la mía. Sí, tú sabes lo que tienes que hacer. Empieza de una vez a hacerlo. El mundo dice, no dejes para mañana. Lo que puedes hacer hoy, Dios te dice hoy. Ponte a cuentas con Dios, iglesia. Pongámonos a cuentas. Y haz un lado todo compromiso que tengas que te aparte del Señor. Llámese como se llame el compromiso. ¿Sí? Dios tiene que estar en primer lugar en tu vida. Él no agarra ni el segundo, ni el tercer, ni el cuarto lugar. ¿Sí? Dios nos ayude. Póngase en pie. Padre Celestial, tu palabra ha sido dada en esta tarde, Señor, y tú quieres, Dios, que nos pongamos a cuentas contigo, Dios, empezando por mí, Señor. Necesitamos doblarnos, Señor, delante de tu presencia, hacer todas las cosas que tú nos dices que tenemos que hacer, Dios. No lo que dice el pastor ni ninguna otra persona, sino lo que tú dices que hagamos. Señor, si necesitamos pedir perdón, si necesitamos, Señor, ir a pedir perdón, Señor, si necesitamos ir y pagar cuentas que no hemos pagado, Señor. Padre, si hemos dicho alguna mentira, Señor, pongámonos a cuenta con la persona que le dijimos la mentira. Señor, que realmente nos desligues de toda ligadura de impiedad que tenemos dentro de nosotros. Que nos lleves a renunciar a lo oculto y lo vergonzoso que hay dentro de nosotros, Padre. Y que seamos obedientes, Padre. Que seamos obedientes a ti, Padre bendito Dios. Que no te sigamos provocando, Señor, Padre, porque es peor para nosotros, Señor. Hay dos cosas de ignorancia. Ignorar es no saber tu palabra, pero ignorar es la peor, Señor, que sabemos tu palabra y no la ponemos por obra y te estamos ignorando a ti, Señor. Si aquí hay alguna persona dentro de nosotros, aquí en este momento, Señor, que es de la segunda ignorancia, que sabe lo que tiene que hacer y no lo ha puesto por obra, Señor, te ruego que nos perdones. Me pongo en la brecha por esa persona, Dios. Perdónanos. Perdónanos, Dios. Perdónanos y que salgamos de aquí, de este lugar, Señor, con un propósito nuevo tuyo, Señor, de hacer las cosas que tú nos dices y creerte, Dios, que tú has prometido, te has comprometido con tu palabra, que si te buscamos a ti primeramente no tendremos necesidad de ir a ningún lado a pedir prestado, Señor. Ayúdanos, Padre, aquellos, Señor, que por razones que tú conoces, están agarrados, Señor, o piensan o preguntan sobre tu diezmo, porque no es el diezmo, todo lo que tenemos en la bolsa es tuyo, Señor. Pero tú nos enseñas a confiar en ti, Señor, y sabes que el motivo, las finanzas son algo muy grave para los humanos, Dios de mi vida, Padre. Hasta matan, roban, hacen tranzas, negocios indebidos por tener más dinero que el que necesitan, Padre. Nosotros sabemos que cuando cumplimos contigo, tú nos das lo que necesitamos y nos das de más para, Señor de la gloria, para aprender que más bienaventurada cosa es dar que recibir, Señor. Ayúdanos, Dios, por favor, Padre. Ya estamos finalizando este año, Señor, y necesitamos hacer un examen de lo que hicimos en los 11 meses pasados para tu gloria, Señor. ¿A cuántas almas le hablamos de ti, Señor? ¿Cuántas cosas hicimos mal, Señor? Que podamos llegar a la casa y agarrar un cuaderno y una pluma y escribir todo lo que hemos hecho mal, Señor, y pedirte perdón y que pensemos algo nuevo, tú en nosotros y a través de nosotros, Padre. Es urgente, Dios. Es urgente, Padre. Gracias, Padre. Vamos a partir de aquí, pero no de tu presencia, que la bendición del Padre, la bendición de nuestro Señor Jesucristo y la participación de tu Espíritu Santo vaya con cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Va a haber